¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy día 71 viviendo en Suiza y me he acercado a esta zona que es donde se encuentra una de las agencias de empleo temporal y fijo más importante de aquí de Suiza, se llama Hotelis, y me habían llamado para trabajar como camarero un par de días, el 31 de diciembre y el 1 de enero. Bueno, me he presentado allí así como afeitadito, con la camisa y demás. Y bueno, estábamos ya con el contrato preparado para firmarlo y demás. ¿Y qué ha pasado? Han visto mis tatuajes. Y el chico que lleva el tema de los contratos y demás me ha dicho: creo que vamos a tener un problema. Ya, como ya sabéis, ya me pasó la otra vez que estuve a punto de trabajar como ayudante de cocina y por tener tatuajes en las manos me tiraron. Entonces, no pasa nada, pero que lo sepáis, si alguien viene aquí a Suiza o conocéis a alguien que vaya a venir a Suiza y quiere trabajar de cara al público, es probable que tenga algunos problemas si tiene tatuajes visibles en el cuello y en las manos. Entonces, a mí me da igual, porque si no trabajo de esto voy a trabajar de otra cosa. Pero para una persona que venga a lo mejor solo con la intención de trabajar de camarero en hostelería y tal, es probable que le cueste más encontrarlo. No digo que no haya restaurantes o bares o cafeterías donde acepten gente con tatuajes visibles. De hecho, yo voy a seguir buscando porque a mí me gusta mucho el mundo del café, la cafetería y todo esto. Y voy a intentar encontrar un trabajo donde aunque sea de fines de semana, donde me acepten por cómo soy, tal y como soy. Entonces, creo que hay sitios donde sí te aceptan, pero sitios como los lugares en los que pretendía trabajar estos días, que son sitios grandes, sitios importantes, que necesitan a mucha gente, pues son muy tiquismiquis, porque son sitios como de mucha calidad. Entonces, uno era un hotel 5 estrellas y el otro era un casino. Entonces, claro, a este tipo de lugares va gente como con mucha pasta y muy pijos, y entonces pues es más probable que quieran gente como, pues eso, anticuada, ¿no? Que no son modernos, que no llevan piercings, que no llevan tatuajes, que luego probablemente mucha gente de los que van allí como clientes irán tatuados seguro, pero bueno, serán protocolos antiguos de estos que hay y ya está. Así que, bueno, nada, de momento, bueno, no me han dicho que no como tal, no me han dicho no, pero me han dicho es probable que tengamos un problema. Entonces le he hecho una foto a mis manos, a mis tatuajes, y ahora estamos pendientes de que me digan algo. Me tienen que confirmar por email si al final el jefe me acepta, tal y como soy, o no. Así que bueno, pues ahí se queda. Voy a grabar un poquito por aquí, por las calles, para que lo veáis.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Yo bien, espero que vosotros bien también. Nos encontramos en el día número 71, si no me equivoco. Y como os comenté en el último vídeo, ya lo tengo clarísimo que no voy a trabajar esta semana. Me han dado vacaciones, pero vacaciones sin avisarme ni nada. Igual hasta estoy despedido, ¿eh? Igual hasta cuando tenga que volver, cuando se acaben las fiestas de Nochevieja, Año Nuevo y todo esto, y vaya ya a trabajar, igual voy y me dicen, no, que tú ya no trabajas aquí, que te hemos echado. Pero como pasan de mi culo, no me dicen nada, no me dicen tienes que venir a trabajar, no. Esto es como que sudan de mí, soy como la última mierda en esta empresa donde todo el mundo es la última mierda, porque la gente que trabaja aquí es gente que no está cualificada, que no habla francés, que son todos inmigrantes, como yo, pues yo soy la última mierda de las últimas mierdas. O sea, en el nivel 0, no, en el subsuelo, en el -1, ahí estoy yo, en esta empresa. Así que no lo sé, bueno, ya cuento con que esta semana... Vacaciones para mí. Y nada, pues no hay mucho que contar, la verdad. Estoy muy a gusto, descansando, duermo un montón, duermo lo que me da la gana. Yo creo que me estoy mal acostumbrando porque luego cuando me toque otra vez volver a madrugar me voy a llevar una hostia porque mis horarios ya se están cambiando otra vez a ese horario que me gusta a mí, que es el de levantarme tarde y acostarme muy tarde también. Entonces, cuando me toque levantarme a las 5:30 de la mañana, digamos que la vida me va a hacer... me va a dar una hostia guapa. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para eso. Para recibir hostias. Sobre todo al principio. Nos vamos a llevar hostias y palos por todos lados. Pero no pasa nada. Porque, como yo ya le dije a una amiga, yo me voy a ir a Suiza con la idea de decir, esto es Esparta. O sea, hemos venido aquí a luchar. No hemos venido aquí a vivir la experiencia. No. O sea, sí, está claro que hay que disfrutar la vivencia, las experiencias... Todo lo que te va ocurriendo es un proceso, hay que disfrutar del proceso. Ya. Pero yo no vengo en ese plan. No vengo a conocer una cultura nueva y a dejarme sorprender por la belleza de este país y a emocionarme por cada cosa fascinante que me ocurra. No, yo vengo aquí sabiendo a lo que vengo, sabiendo que no voy a pasármelo súper bien, sabiendo que va a haber muchos días donde voy a estar jodido, sabiendo que va a haber días donde voy a dormir poco, sabiendo que quizás me van a timar o me van a trolear porque soy una persona que acaba de llegar a este país. ¿Hay cosas buenas? Sí, pero no vengo con la mentalidad de decir qué bien me va a ir todo, qué bien que estoy en Suiza. No, y no me malinterpretéis, Suiza es un país maravilloso y es que estoy segurísimo que tiene cosas maravillosas y tiene como una parte donde tú puedes disfrutar la vida al máximo. Pero eso no ocurre solo en Suiza, también puede ocurrir en España, en Francia, en Canadá y en China y en Japón y en donde sea. Todo país tiene una parte en la que tú puedes vivir la vida y pasarlo muy bien. Pero cuando tú comienzas una vida nueva y llegas prácticamente de cero y no llegas con un montón de dinero ahorrado y no conoces a nadie y no tienes prácticamente ningún apoyo, tú no vas a pasártelo súper bien. No, entonces yo vengo en ese plan. Claro, yo ahora mismo estoy disfrutando lo que tengo, que es este techo, estar tranquilo, estar a gusto, me puedo levantar tarde y me puedo acostar tarde. Y cuando pasen las fiestas, pues si tenemos que volver a la misma mierda de siempre, volveremos, no pasa nada. Y cuando hayamos pasado por 1000 mierdas y hayamos luchado y hayamos superado objetivos, superado metas y nos hayamos superado a nosotros mismos, entonces podré ver la otra cara de la moneda, que es vivir en Suiza, pero bien, con una estabilidad económica, con ahorros, conociendo el idioma, conociendo la cultura, en fin, con la tranquilidad que te da el saber que tienes dinero, que tienes prácticamente todo pagado y que el mes que viene podrás seguir pagando todo y que al otro también. En fin, es otra historia, pero que está ahí, solo hay que luchar para conseguirla. Y aparte de esta pedazo de historieta que os acabo de contar, no tengo mucho más. En las mangas, ni siquiera tengo mangas, no hay nada. Ya os digo, estoy de vacaciones... Estoy disfrutando mis días de relax. Por supuesto, no estoy tirado a la bartola sin hacer nada. Por supuesto, estoy viendo series y películas en francés. Sigo aprendiendo vocabulario cada día. Sigo escuchando muchas cosas en francés para que mi oído siga ahí intentando hacerse todo lo posible al idioma. Sigo pensando en otras maneras, en cualquier manera que se me pueda ocurrir para ganar más dinero aquí, para avanzar más rápido, para mejorar mi situación laboral. Sigo trabajando, está claro que estoy disfrutando de esta tranquilidad, pero sin bajar la guardia. Y sin bajar la guardia
me despido de vosotros porque no tengo nada más que contar. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que vosotros también estéis pasando unos días agradables de vacaciones sin trabajar mucho o sin trabajar. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao.